comenzar a contarles, por ejemplo, lo que estamos haciendo en los aeropuertos. Por favor, doctora Maries. Sí, bueno, buenos días. Yo soy Claudia Maries, soy la Directora Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras. Y hemos emitido desde que se inició la alerta de la Organización Mundial de la Salud y luego la declaración de emergencia, dos documentos de recomendaciones en las distintas fases a los distintos puntos de entrada y a sus referentes. En este caso, en relación al aeropuerto de Ezeiza, por el volumen de tránsito que tiene, se han dado orientaciones. La última orientación es un refuerzo a los planes de contingencia. El aeropuerto tiene su plan de contingencia. Lo que ahora se está pidiendo es que a todas las aerolíneas que llegan hagan un anuncio en vuelo invitando y requiriendo a los pasajeros y tripulantes que manifiesten si están enfermos. Sí, habitualmente y como de rutina, ahora con más fuerza, toda aerolínea que llega tiene que dar una declaración que tiene que firmar e identificar si hay casos de personas enfermas. Ahora estamos pidiendo que además se haga ese anuncio en vuelo. Eso dispara inmediatamente, si se identificara un caso, un anuncio en la torre de control, la intervención de Sanidad de Fronteras, que hace la evaluación de esos casos. Estoy hablando de las aerolíneas que no tienen vuelo directo de Italia. Hay solo 2 vuelos directos de Italia y en ese caso se aplica un protocolo específico que también se inició durante esta semana, y ese protocolo lo que indica es que si llega alguno de estos vuelos, se va a hacer una evaluación particular con la presencia sí o sí de Sanidad de Fronteras para verificar si no hay un caso sospechoso, y se aplica la Declaración General de Salud del Viajero. Esta declaración no solo se va a aplicar para estos vuelos provenientes de Italia, sino que también se va a aplicar para cualquier caso que se verifique en los otros vuelos y lo denuncia la aerolínea. Como les decía, esta operatoria se hace en todos los aeropuertos del mundo. Es una declaración que es un documento sanitario que tienen que completar todas las aeronaves, y se está cumpliendo rigurosamente. Cuando hay una manifestación de alguna autoridad de la aeronave, que es el piloto el que nos tiene que dar esta declaración, alguna manifestación de que hay algún caso sospechoso, inmediatamente intervenimos. Además tenemos el apoyo de otras áreas de gobierno. Todas las áreas de gobierno en realidad que están en la comunidad aeroportuaria están colaborando con nosotros. Parte de esas autoridades están sentadas aquí en esta mesa, otros están sentados en el auditorio, que nos hacen llegar las comunicaciones o información e incluso rumores, y cualquiera sea ese caso, nosotros intervenimos. Ministro, Norberto Dupeso, aquí de TN 13, ¿le puedo hacer una pregunta puntual? Primero nosotros le contamos y después seguramente algunas de las preguntas en el relato van a quedar aclaradas, y después, por supuesto, hacen las preguntas a ustedes. ¿Qué les parece? Gracias. Me están pidiendo que también aclare que la operatoria para los vuelos que vienen de Italia, que son directos, es muy específica. Se hace que en vuelo se complete la declaración de salud del viajero. La declaración está ya disponible en la aerolínea antes de que llegue el vuelo, así que así no se pierde también tiempo en la operatoria aeroportuaria, porque tenemos que cuidar las dos cosas, la salud por un lado y la operatoria del aeropuerto por otra. Los pasajeros completan la declaración. Cuando están descendiendo, aquí el personal de Sanidad de Fronteras acude a la salida del vuelo, analiza cada declaración y en función al contenido de la declaración, a lo declarado por la aeronave, si hubo alguna manifestación de enfermedad a bordo, así el pasajero usa barbijo o alguna otra condición que haga sospechar que el pasajero está enfermo, se le toma la temperatura a ese pasajero, y con esas evaluaciones, con las declaraciones firmadas, se dicta, si no hay ningún caso, la libre plática, que es el documento que emite la autoridad sanitaria a los aviones para permitir que ingrese el resto de las autoridades gubernamentales que controlan un vuelo. La libre plática es un documento internacional
que es la libre plática sanitaria que permite liberar a ese vuelo. En general, las declaraciones que recibimos no tienen manifestaciones de alguna persona enferma, pero si lo hubiera, se procede a activar el protocolo ante un caso sospechoso, que significa que se va a verificar el nexo epidemiológico de la situación de salud de esa persona, la historia de viaje, y en función del conocimiento del itinerario se va a proceder a dar intervención a la autoridad de epidemiología local y hacer el traslado y la derivación a un establecimiento sanitario que tenga capacidad de respuesta, que ya está establecido en el plan de contingencia, cuál es la unidad de traslado y cuál es el establecimiento asistencial, que es el hospital de Ezeiza, el lugar donde se va a hacer la derivación. Es decir, está todo coordinado en el plan de contingencia, son muchas áreas de gobierno que participan de la ejecución del plan. Como les digo, el aeropuerto tiene un plan de contingencia de rigor, es decir, está obligado a tenerlo por la Organización Internacional de Aviación Civil y también por la Organización Mundial de la Salud. Una vez que se dispara este protocolo, actuamos en consecuencia a todas las áreas sabemos que tenemos que hacer. En este caso tenemos apoyo especial, por ejemplo, de la Autoridad de Migraciones, del ORSNA, de la ANAC, de aduana, de SENASA, y nos reunimos permanentemente con todos para cumplir este mandato que nos da el Ministerio de Salud según las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud. Buen día, muchas gracias por estar. Mi nombre es Carla Bisotti, yo soy secretaria de Acceso a la Salud. En complemento del reconocimiento a todas las áreas que están trabajando para dar respuesta a esta situación, tenemos que mencionar también a las 24 jurisdicciones que están trabajando en forma intensa, preparándose sus planes de contingencias locales, sus circuitos, al Laboratorio Nacional de Referencia, al equipo del Ministerio de Salud de la Nación, que está en coordinación con las áreas de epidemiología, en una situación que es muy dinámica en relación a la definición, a la evaluación permanente y muy seguida en relación a la situación epidemiológica global, regional y de Argentina. Y como dijo la doctora Madies, ante situaciones que pueden suceder de dudas, de personas febriles que llegaron del hemisferio norte, el contacto con el sistema de salud, la evaluación, al momento no hemos tenido personas que hayan cumplido con la definición de caso, que es muy relevante que sepan que es no solamente tener fiebre y síntomas respiratorios, sino tener nexo epidemiológico. En este momento en Argentina no hay casos de coronavirus confirmados. El argentino que tiene diagnóstico de coronavirus lo cursó en Japón, en el crucero, tiene test negativo de control, está muy bien, y cuando regrese no tiene consideraciones particulares ni para su salud ni para la salud pública. Lo mismo que todos los demás pasajeros de ese crucero, y las 4 personas que están en aislamiento domiciliario, que tuvieron un contacto de moderado riesgo en el crucero que se embarcó en Camboya, están en aislamiento domiciliario. Hoy les tomaban una muestra, un hisopado, para definir si es negativo. En 48 horas se levanta el aislamiento, pero el trabajo es muy coordinado. Se tomaron muestras hubo 15, hasta el viernes, este fin de semana hubo algunas consultas más. Los hisopados que se tomaron dieron positivo para influenza, para adenovirus, para virus respiratorios que circulan habitualmente y en este momento en el hemisferio norte en forma intensa. Así que desde salud, desde el primer día, el Laboratorio Nacional de Referencia y toda la red de laboratorios, a que también hay que reconocer fuertemente, está en condiciones de identificar este nuevo coronavirus, al principio secuenciándolo y después ya con test diagnósticos que al momento están centralizados en la ANLIS, el envío de muestras para el diagnóstico de las personas que cumplen el diagnóstico, el criterio de caso sospechoso, y el equipo de epidemiología trabajando en el monitoreo y en la definición. Como decía la doctora Madies, se definió específicamente una evaluación adicional a los vuelos directos de Italia
que son 2 por día y llegan exclusivamente a este aeropuerto, y se está monitoreando la situación epidemiológica de los demás países para ver si se requiere alguna medida adicional. Pero en principio estamos en la etapa de contención, que significa detección precoz, aislamiento para la toma de muestras, confirmar o descartar el caso, prestar cuidado a esa persona que tenga síntomas y contactar, identificar a los contactos para definir en función de las recomendaciones que también son muy, muy dinámicas. ¿Alguien quiere decir más? Presidente de Aerolíneas. Sí, simplemente decir que bueno, que estamos trabajando fuertemente en equipo con toda la gente, con las distintas áreas que tienen que ver con el transporte aerocomercial, y obviamente con el Ministerio de Salud. Confiamos plenamente en el profesionalismo de la Dirección de Sanidad de Fronteras y del Ministerio de Salud, que desde el primer momento, digamos, actuó con absoluta celeridad, y bueno, estamos 24/7 online todo el tiempo, siguiendo la dinámica de este proceso. Y bueno, con el tema de los vuelos a Roma, en muy pocas horas pusimos en marcha el protocolo debido a lo que había ocurrido en el mundo con el tema de la situación de la enfermedad en Italia particularmente. Así que nada, que estamos trabajando fuertemente y ocupados en esta cuestión y alertas ante cualquier cambio en la dinámica, y trabajando en equipo, tanto con la ANAC también, con quien estamos también implementando los distintos protocolos. Sí. Buenas tardes, soy Abel de Manuel, del Ministerio de Transporte. Bueno, además de resaltar lo que señalaba el licenciado Pablo Seriani respecto al profesionalismo del Ministerio de Salud, también contarles que desde el primer momento estamos actuando en forma coordinada con ellos, lideran este proceso en esta situación, pero fundamentalmente también hacer referencia que independientemente de las tareas que estamos desarrollando en Ezeiza, también hemos decidido implementar un sistema el protocolo en esta emergencia en la actividad portuaria, que a partir de hoy se empezó a trabajar, se viene trabajando, pero hemos profundizado a partir del día de la fecha las acciones en el ámbito portuario, en forma coordinada con el Ministerio de Salud también ante esta eventualidad. Y finalmente venimos pensando o venimos programando para desarrollar en el ámbito aeroportuario, es decir, fundamentalmente en este aeropuerto de Ezeiza, acciones de difusión y de prevención para todos aquellos pasajeros que tengan alguna inquietud, tener un puesto de referencia que esté coordinado por los distintos organismos que participamos en esta emergencia, para disipar cualquier duda y cualquier situación que pudiera plantearnos algún pasajero. Esto un poco también desde el punto de vista de estas tareas coordinadas. Sí, yo soy la Directora Nacional de Migraciones, y desde el Ministerio del Interior y desde Migraciones estamos desde el primer día a disposición del Ministerio de Salud. Somos los encargados del ingreso y el egreso de todas las personas en todo el país. Así que también remarcar que no solamente en los aeropuertos, sino en todos los puestos fronterizos, marítimos y fluviales estamos en permanente comunicación. Si se presenta algún pasajero, alguna persona con algún síntoma, enseguida damos intervención a sanidad. Así que... Bueno, si le parece, ahora quedamos a disposición de las preguntas. Paula Wilberger, de A24, quería preguntarles sobre estos 3 casos sospechosos aquí en el país. Si nos pueden dar detalles del caso del Calafate, el caso de San Juan, pero también sobre el último caso que se conoció, un caso sospechoso en Caballito. A ver, el caso del Calafate tiene diagnóstico de un virus respiratorio, ya se aisló en la misma situación de Santa Cruz. El caso de San Juan está en análisis, se tomó muestra, estrictamente no cumple definición de caso, pero como viene de una zona de posible circulación del norte de Italia, se tomó muestra, está en observación, está muy bien de salud. Y en relación con el caso de Caballito, no sé a cuál te referís, porque nosotros no lo tenemos como definidos por ahí por barrio, y en realidad van llegando, así que por ahí pasó en el momento en el que veníamos para acá, reciente. Ese es un tema que es realmente un desafío que tenemos todos los medios de comunicación, el equipo de salud y las autoridades sanitarias,
no estamos acostumbrados a vivir una situación de incertidumbre sanitaria con información al instante. Realmente es un desafío al que nos tenemos que adaptar en relación a rumores, en relación a noticias falsas y en relación a que muchas veces hay situaciones que después se confirman, que se enteran, digamos, los medios casi al mismo tiempo que la autoridad sanitaria, así que en ese contexto seguramente está trabajando el equipo de epidemiología con Ciudad de Buenos Aires, como estuvo las 24 horas de los 4 días de este fin de semana, y si hubiera habido alguna situación de muchísimo riesgo, mi teléfono ya hubiera sonado, así que están trabajando en eso, seguramente evaluándolo. Ministro Rodolfo Manuel de Crónica Televisión. Ministro, hoy se puso el foco en los vuelos procedentes de Italia, ¿sí? Hoy hubo mucha expectativa sobre esos vuelos, pero ya Latinoamérica tiene un caso en Brasil, el hombre de San Pablo, de 61 años. ¿Van a tomar un tipo de recaudo ya que el coronavirus ya está en el continente y se van a poner el foco en los vuelos procedentes de Brasil? En realidad lo que está pasando es, como escalones de una situación donde uno va adecuando lo que va haciendo a cómo se va dando la situación. El caso de Brasil, que termina, yo venía en el auto escuchando la conferencia del ministro de Brasil, con el cual nos reunimos la semana pasada justamente por este tema y los temas de dengue y sarampión, es que en verdad lo que está pasando, Brasil primero tenemos un tránsito muy fuerte. Y quiero decir una cosa muy importante, ningún sistema de control, por muy efectivo, muy fuerte que sea, Italia le hizo control a 2 millones de personas con escáner de temperatura y le explotó en unos días una cantidad impresionante de casos. ¿Qué quiero decir con esto? Todo suma, pero lo que más suma es el sistema de autorreferencia. Es decir, que alguien en el mismo momento en que siente un síntoma, que es un síntoma lamentablemente común a muchas enfermedades, pero que nosotros, el sistema de salud prefiere que consulten una de más y no una de menos. Por eso es que hacemos tanto hincapié en la responsabilidad individual, además de las cosas que hacemos. Con lo de Brasil, en realidad vemos, porque si Brasil se expande, posiblemente tengamos que cambiar, pero por este caso no veo ninguna razón para que cambiemos. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes, Paula Marusic de C5N. Preguntarle entonces, vinculado a Brasil, si el resto de los ingresos al país van a ser controlados con algún mayor tipo de rigurosidad. Me refiero a que mucha gente ingresa en auto, también lo puede hacer a través de micros, si eso lo van a extender teniendo en cuenta lo que está pasando. Y por otra parte, respecto a esta disputa de si sería pertinente o no que se declare una pandemia para tener criterios mundiales que puedan establecer un protocolo común para todos los países, si creen que esto es pertinente y podría ayudar a justamente frenar la expansión del virus. A ver, déjeme que conteste la última parte y después la primera se lo doy al responsable de Sanidad de Frontera. En rigor, de verdad, los temas de epidemia del siglo XX, ustedes vieron, es la 5ª o 6ª vez que se produce una situación así mundializada de mucho miedo, mucho temor, mucha movilidad, mucho noticia verdadera, noticia falsa, etcétera, etcétera. En general, lo que sucede es que cuando aparece un virus, que en este caso es un virus existente, los coronavirus son una familia de 6 virus que atacan al hombre, produciendo infecciones respiratorias altas, no importantes. Este es un nuevo, el número 7, distinto, con algunas características de alta difusión, de rápida difusión, con algunas características no todas negativas. Por ejemplo, es un virus que prácticamente no ataca y es muy suave su efecto sobre los jóvenes y sobre todo sobre los chicos. No hay chicos prácticamente con esto. Digo esto porque inclusive se pregunta mucho si empezamos la clase o no empezamos las clases. No son un grupo de riesgo los chicos. Con respecto al virus, está pasando hoy está pasando en China, que está decreciendo fuertemente el número de casos, como pasó con el H1N1, que ustedes recuerdan que también una gran alarma mundial. Yo creo honestamente, y además está todo el sistema científico del mundo buscando una alternativa preventiva, o sea, una vacuna. Con lo cual tengo una moderada esperanza en que no entre, y que si entre tarde para que tengamos alguna respuesta terapéutica todavía más concreta y más específica. El tema es que en realidad se considera, y creo que por eso tiene a lo mejor una sobredimensión, ustedes saben que los centros que estudian los virus nuevos, y esto
básicamente, por ejemplo, el CDC de Estados Unidos, que es el más importante del mundo, no dependen de salud, dependen del Departamento de Estado. Es decir, son una cuestión de seguridad nacional. Con lo cual se toman muchas medidas, muchas acciones, que en realidad a veces los de salud, ustedes me habrán escuchado decir que yo hablo del dengue y etcétera, etcétera. No es que quiera dispersar ninguna información, pero concretamente, como lo dije en ese momento, por decir una cosa concreta, llena de datos, el dengue ya tenemos víctimas, tenemos muchos casos en Argentina, tiene una epidemia muy fuerte Paraguay, tiene una epidemia muy fuerte Brasil con muchísimos muertos, y en realidad es la enfermedad que más gente ha impactado en América del Sur en los últimos años. Es decir, son más de 1.500 muertes, son 3 millones de gente que sufrió la enfermedad. Entonces, lo que siempre buscamos es estar en cuidado y dar la sensación de que estamos trabajando para que la gente se tranquilice. Y en eso, como le decía recién la doctora Bisotti, le pedimos colaboración, porque por supuesto toda la información que quieran la vamos a dar. Pero lo que intentamos es que no haya un pánico colectivo que lleve un poco a que la gente sufra, porque en el fondo también está sufriendo muchas de estas personas. Entonces, en este sentido hay que hacer todo lo necesario sin estimular un poco todo esto que les cuento. Y en este sentido también, si usted me pregunta de los miedos que yo tengo con respecto a lo que pueda venir del hemisferio norte, le tengo más miedo a la influenza. Y usted dice, pero ¿cómo va a hablar de eso si...? Sí, le tengo más miedo a la influenza. ¿Por qué? Y porque Estados Unidos tiene 15.000 muertos este invierno por influenza. Porque Estados Unidos se murieron 150 chicos. Es decir, ¿entienden lo que digo? O sea, pero hay que hacer un equilibrio. Por supuesto, ya hemos pedido que la vacuna contra la gripe esté antes para poder empezar la campaña antes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la hegemonía que ha tenido el coronavirus, por un lado, nos sirve para que todo el sistema esté alerta, pero por otro lado, me gustaría que busquemos un equilibrio. Reitero, estamos a disposición, damos toda la información. Yo a veces no puedo contestar todo lo que me llaman por día porque tendría que trabajar de vocero mío, porque me llaman 20 o 30 radios. No puedo, trato de hacer 2 o 3 por día. Pero esa es la primera parte de la pregunta. Si usted me pregunta si va a venir el virus a Argentina, y no lo sé porque eso tiene una velocidad rápida, hoy el mundo ha cambiado en cómo se mueve la gente. Quizás lo que le diría es que tratemos que no entre, y si entra, tratemos de actuar rápidamente para que no se disperse y se quede bien en el lugar. Y si pasan estas dos cosas, mientras más tiempo pasa hasta que le demos tiempo al sistema científico, probablemente tengamos, cuando esto suceda, alguna terapéutica más específica, tipo una vacuna. Y la primera parte de la pregunta, por favor, Claudia, usted la contesta. Sí, en todos los puntos de entrada del país, ustedes saben que Argentina está entre los 10 primeros países de extensión territorial, y es federal, por lo tanto tiene su problemática, pero esta articulación que se hizo con los otros ministerios, los pasos fronterizos terrestres tienen dependencia del Ministerio del Interior o del Ministerio de Seguridad. Cada uno de esos pasos tiene un plan de contingencia donde no está Sanidad de Fronteras, interviene el administrador de ese paso, que puede ser alguno de estos 2 ministerios, y en cada uno de ellos tienen cuál es el centro de derivación, cuál es el centro de atención y definido qué es lo que tienen que hacer. La intervención de la autoridad sanitaria, no solo en Argentina, sino en el mundo, se limita al transporte colectivo de pasajeros terrestre. Es decir, no hacemos una intervención en vehículos particulares, pero sí para lo que es el transporte colectivo de pasajeros hay también la libre plática como existe para los aviones o existe para los buques. Y ahí donde no está entonces Sanidad de Fronteras, interviene Gendarmería cuando es terrestre o Prefectura cuando es un barco. Así que está cubierto todo el país, hay importante presión social para que esto suceda, con lo cual nos garantizamos que si hay algún punto de entrada remolón, la misma comunidad y la autoridad sanitaria local fuerza a que ese protocolo esté en aplicación. Y estamos asistiendo a todas las consultas y dudas de las comunidades, de los operadores de medios de transporte, de cualquier participante de la operatoria en un punto de entrada que manifieste alguna dificultad con el seguimiento del protocolo que ha llegado a todas las dependencias del Estado a través de sus respectivos ministerios.
Ministro, ¿cómo le va? Fabián Rubino, del programa Involucrados de América. Usted dijo que los chicos no forman parte del grupo de riesgo. Entonces, preguntarle, ¿cuáles son los grupos de riesgo y cuáles son las precauciones que hay que tomar? La enfermedad, en el 80% de los casos, es una enfermedad leve. En el 20% no. En ese 20% existe, por un lado, una enorme preponderancia de la edad. El grupo de más riesgo de 60 años, los adultos mayores. Y el segundo grupo, parte del primero, es los que tienen algún tipo de enfermedad o patología previa, sobre todo pulmonar, y tienen algún sistema por el cual son inmunodeficientes, por ejemplo, trasplantados, ese tipo de personas. Esas son las personas que están con más riesgo. Como dije antes, felizmente los chicos no están en ese grupo. Y la enfermedad, como dije, tiene una transmisión muy alta, pero una letalidad baja para este tipo de enfermedades. Mucho más alta, por ejemplo, la de influenza, como letalidad. La letalidad en las zonas muy específicas está superando el 2% y en otros lugares está por debajo del 2%. Lo que pasa es que, claro, depende de los países. Todos saben, por ejemplo, en Italia lo que pasó, que relativamente con no tantos casos ha habido varios fallecimientos. Lo que pasa es que la población de Italia, y particularmente del norte, es una población añosa, por decirlo elegantemente, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, obviamente tiene otra jerarquía. Pero yo no quiero que los adultos mayores se asusten, porque yo lo que diría es que tenemos que sacar de esto, pero como le dije antes, hay que tener mucha prevención. Entonces dentro de pocos días, vamos a tener pocos días, a mediados de marzo, la vacuna gratis disponible para gripe y para neumococo. Y esas sí son importantes en todos, pero sobre todo en los grandes. Ministro Federico Juanto, para Canal 26. Hoy los controles fueron para aquellos vuelos que venían procedentes de Italia, pero hubo pasajeros que venían, por ejemplo, de Corea, escala en París y vinieron directamente hacia Argentina. No hubo controles. ¿Cómo va a ser eso, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Corea es el segundo país que presenta más casos luego de China? Bueno, como comentamos, los vuelos que tienen conexión y todos los vuelos tienen que cumplir el protocolo que les referimos. Tienen que denunciar a bordo si hubo algún caso. A eso adicional se le está pidiendo a la aerolínea, cosa que no se hacía de rutina, se le está pidiendo a la aerolínea que le informe a los pasajeros que tienen que manifestar por orden de la autoridad sanitaria si están cursando alguna enfermedad y tienen nexo epidemiológico. Esto es, si en los últimos 14 días estuvieron en una zona afectada. Esto es innovador en relación a lo que se estaba haciendo y aspiramos que con esto la aerolínea, sea que si la persona viene a bordo con barbijo, que presumimos que está enferma, si la persona se manifestó síntomas durante el vuelo y lo percibe la tripulación, o si la persona declara durante el vuelo que está enferma, va a intervenir inmediatamente Sanidad de Fronteras. Esto es el protocolo para los vuelos de conexión. Para los vuelos directos es la operatoria del control Invisu. Para los otros nos apoyamos en el control que hace la aerolínea, que está obligada a hacer para cualquier viaje, y ahora le sumamos el que tiene que anunciarle a los pasajeros que están obligados a hacerlo por decisión de la Autoridad Sanitaria Argentina. Y después están los controles en los aeropuertos que ustedes vieron, hay promotores de salud, están los inspectores de Sanidad de Frontera que además recorren el aeropuerto, está la Autoridad de Migraciones que también nos avisa si hay algún pasajero que manifiesta algún síntoma, y en general todos los entes gubernamentales que están en el aeropuerto, si perciben que hay una persona enferma, tienen que reportarnos. Es decir, eso es el plan de contingencia y todo el personal del aeropuerto conoce que esto lo tiene que hacer. Bueno, la última pregunta. Perdón, una cosa que es muy importante recalcar, y en eso es muy importante que ustedes nos ayuden a transmitir que hay control. Estos controles son muy digamos, eficientes, y trabajando en ese sentido, digamos, siempre se controla más allá del coronavirus, existen estos controles, ahora se intensificaron y el nexo epidemiológico es realmente importante. Y en ese sentido, el fortalecer, como dijo el ministro, pero es muy importante transmitir que el desafío y lo que nos va a hacer en caso que tengamos un caso, digamos, de coronavirus sospechoso o que confirmemos que podamos dar respuesta es la consulta precoz al sistema de salud. En la 90
más del 90% de las situaciones de todos los países que tienen casos, el efector que lo detectó es el sistema de salud, no es el aeropuerto. Entonces tenemos que poner foco realmente, y en eso es una información muy importante, que las personas que vengan de estos lugares se reporten. Si tienen alguna duda, en todos los lugares que dijo la doctora Mayes, acá en el aeropuerto hay un equipo de personas disponibles para evacuar dudas y consultar, y en el caso de tener alguna duda, convocar a quien tiene la información epidemiológica y llamar al Ministerio de Salud, cualquier cosa, en todas las provincias y en todos los sistemas, en el sistema de salud, en el sector público, en la seguridad social y en el sector privado, que es por donde generalmente van a consultar las personas que tienen la posibilidad de viajar al exterior. El sector privado es un socio estratégico en este plan y en este desafío que tenemos, la consulta precoz ante fiebre y el nexo epidemiológico para el estudio, el aislamiento y que podamos contener cualquier situación de riesgo. Realmente ese es el foco en el que tenemos que tener. Cualquier persona que esté incubando el virus puede entrar sin fiebre, sin mala intención, sin querer esconderse y sin siquiera saber que tiene contacto con un caso. Y cualquier persona que venga del hemisferio norte, como nos pasó hasta ahora, en todos los casos que consultaban pueden tener una enfermedad respiratoria como la gripe, el adenovirus o un coronavirus respiratorio habitual. Entonces, que venga con fiebre no significa que tenga coronavirus, y que pase sin fiebre no significa que no tenga. Tenemos que focalizar en la consulta precoz al sistema de salud. Tenemos que confiar consultar, y tenemos que saber que no solamente el sector público y el área de salud que tiene esta responsabilidad, es el sector de la seguridad social, el sector privado, y es toda la comunidad en ese sentido, para protegerse y para también ser solidaria, y si tiene alguna recomendación particular de quedarse internado en aislamiento, en este momento es clave para minimizar cualquier riesgo. Ese es un mensaje muy importante que necesitamos que nos ayuden a difundir. Bueno, muchísimas gracias. Última pregunta. Gracias. Ministro Norberto Dupeso, de TN Todo Noticias, Canal 13. Usted hizo mención parte de la pregunta que le iba a hacer, pero se la hago igual. Usted entre las prioridades dijo que estaba el dengue, mucho más del coronavirus. Ahora, la presión internacional, los medios internacionales, también los locales, nosotros nos incorporamos en esto también, hizo que escale la prioridad para el gobierno y que hoy día sea el coronavirus el primero. No, no hay ninguno primero. Nosotros tenemos que ocuparnos de todo lo que puedan ser problemas para los argentinos, pero lógicamente, y estamos trabajando tanto en sarampión como en dengue, como en coronavirus. De hecho, estamos acá por coronavirus y trabajamos mucho, ¿no? Y respondemos mucho a la prensa. No, lo que quise decir yo es que a veces las sociedades, ante una posibilidad o un riesgo, tienen reacciones distintas. Y que de todas las reacciones, la única que es, para mi gusto, no es buena, es que haya pánico, que es un poco lo que está pasando de mucha gente, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, vuelvo a decir, creo que hay comportamientos así de muchísimo miedo, y la verdad, uno tiene, por supuesto, respeto a todas las cosas que pueden pasar, y la obligación, y en eso trabaja todo el equipo, trabajamos todo el fin de semana. Mañana vamos a Córdoba a juntarnos con todos los ministros nacionales para hablar de corona, dengue y sarampión. Pero vuelvo a decirle, todas son de jerarquía para nosotros, y con todas hacemos todo lo que hay como conocimiento disponible. Y no solo nosotros, A mí me gustaría reivindicar primero no solo todos los organismos de Estado trabajando, Aeropuerto 2000 y todo, sino además, a lo mejor ustedes no lo saben. Nosotros si bien yo estoy orgulloso del equipo técnico que tiene el Ministerio de Salud, también es cierto que nosotros consultamos a la sociedad científica todos estos temas que son nuevos, pues es un virus nuevo, una circunstancia nueva. Nosotros tenemos los comités con todos los expertos, los infectólogos, la sociedad de infectología, para cada una de las patologías y para cada una de las estrategias. Tratamos de buscar lo mayor contenido de talento nacional, y con eso es que hacemos los planes. De nada. Bueno, señores, damos por finalizada la conferencia. Le agradecemos muchísimo su presencia, tanto a los invitados como a ustedes. Buenas tardes para todos. Por favor, los representantes de las aerolíneas no se retiren, que tenemos cosas para conversar. Gracias.